Saludos, patitos. Aquí estamos con mi amigo doctor Mariano López de Miguel para tratar la última película de John McClane, Jungla de Cristal. Tratamos la primera, la segunda, como correspondía en Navidad, la tercera, como corresponde en verano, y esta podía haber sido el 4 de julio, pero hace poco ha sido las elecciones de Estados Unidos y sirve un poco casi como lo mismo. Así que bienvenido a esta tu casa. Muy buenas tardes, casi noche, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Bueno, también podríamos considerar luego la siguiente película de Jungla de Cristal 5, esa que es supuestamente en Moscú, aunque se rodó en Budapest, pero esa vamos a dejarle para digamos, el agujero de Mordor, ¿no? Porque no Se me la ocurre una podemos... fecha, el 30 de febrero. Podría ser, no es mala fecha para hacer un conversatorio sobre ella. Bueno, esta última, empezando, bueno, siempre dándote las gracias por invitarme a tu canal, conversatorio, y añadiendo que tardó muchísimo tiempo en gestarse, nada más y nada menos que 12 largos años. Se llegó a considerar, si no me equivoco, la posibilidad de que se hiciese una precuela con todo lo que es la presencia de John McClane en los primeros momentos de su carrera profesional, porque se veía a Bruce Willis como ya el arquetipo que en los últimos años caía en el desuso, películas en las que aparecía casi como secundario de lujo poco tiempo. Yo creo que en aquella época ya empezaba a verse los efectos de lo que sería la fase, luego demencia senil prematura, ¿no? Y que por ende, pues bueno, la película iba a ser sí o sí un blockbuster, desde luego, pero que estaban estirando mucho lo que era la gallina de los huevos de oro. No se coge un guión original, se coge un artículo, me parece que era el New York Times, de 3-4 años antes, en los que se engarzaba todo con lo que era una posibilidad muy real, como hemos visto hoy, de un ciberataque, y se hace un script doctor hace un guión de $2 millones. Sí, creo que te refieres a un artículo de John Carlin, que es el de Invictus, que vive en Barcelona, que se llamaba A Farewell to Arms, que remite a Ernest Hemingway y todo lo clásico del siglo XX norteamericano o de todo este ámbito. Creo que ahora no lo tengo la certeza, pero creo que el guionista es un tal David Martinelli, era el guionista de Enemigo Público, aquella película de 1998. Sí, la vi de Jim Hackman y Will Smith, ¿no? Me parece que era unos hermanos Scott, no sé si Rindy o Tony, más bien Tony. Era Tony, sí. Este tipo de películas blockbuster, etcétera, sí. Sí, que le metían un cacharrito al personaje de Will Smith y le iban ahí siguiendo creo que era una tarjeta, creo que era Jason Isaacs y el que hacía de protagonista, y le metía una especie de, precursora del USB, era una tarjeta, digamos, zip, ¿no? Una de estas que se pusieron tan de moda en los 90, últimos años de los 90, que tenía capacidad para 350 megas, 500 megas, que hoy por hoy se ve ínfimo. Jason Isaacs, papá Malfoy. Ahí exactamente, creo que era él, sí, el que hacía de villano. Y claro, después de eso, parece que tenía otro guión, que creo que se llamaba WW3, como Tercera Guerra Mundial o algo parecido, y todo fue variando con lo que significó el 11S, porque hay algo que me parece, no sé si lo digo ahora o después, me parece contraintuitivo, pero quizá mejor después, porque tiene que ver con la resolución del caso, aunque todo el mundo se puede hacer una idea cuál es la estructura. Una estructura que se parece más bien a Jungla de Cristal 3, aunque hay guiones, guiños en el guión. Había juntado ya las dos palabras, como el agente especial Johnson, que remite a Robert Davi, de la primera, que son el negro y Robert Davi son los dos agentes especiales. Big Johnson, Little Johnson, sí. Por lo tanto, hay siempre ese juego dentro de la propia película, pero tiene esta situación de que, a pesar de que es una película que obtiene 385 millones, es la más taquillera formalmente, otra cosa es el tema de inflación,
Mira, Macron. Sí, creo que el dólar estaba más apreciado en 1995 que en 2007, pero formalmente es la película más taquillera. Eso sí, el presupuesto de la tercera es de 90 millones y estas son 110, con lo cual el revenue, es decir, el porcentaje que requiere para ser rentable es algo mayor. Si multiplicamos por 2 o por 3, claro, pues tendríamos ahí una situación... No ha sido lo que se dice un box office bomb, tampoco un blockbuster, ha sido término medio, quizá un poco lo que dicen disappointment, que se esperaban más, sobre todo con un director de la película, Lynn Wiseman, perdón, que era típico de realizar blockbuster, aunque en los últimos años, a partir de esa película, cayó un poco en picado. Era la saga de vampiros contra hombres lobos, que ahora no recuerdo el nombre, y con todo ello también luego el remake que hizo de Desafío Total, que fue bastante malo. Entonces, se han juntado muchas cosas. La primera fundamental, hijos o hija, en este caso crecida, de John McClane. Luego, un villano un poco anodino, como es Timothy Olyphant. Y asimismo, pues bueno, los cameos de Kevin Smith, etcétera. Tiene un buen elenco, no vamos a negarlo. Pero pues muchos de los actores estaban ya de la primera película o habían fallecido. Caso de Paul Reiser, que era el intérprete del teniente de la primera película, de Dwight D. Robinson. Luego también hay figura de un periodista gracioso como era que hacía William Atherton, que le pegan el puñetazo a la primera y le electrocutan a la segunda. Y tuvo que haber un cambio. También es cierto que estábamos en una época en la que empezaba ya a verse lo que era la aldea digital, ¿no? Y yo creo que un fallo también que ocurrió fue que lo que pasó, pues 12 años antes con la primera película de Cyberpunk que hubo, ¿no? Que no era la red de Sandra Bullock, sino que era Johnny Mnemonic con Keanu Reeves, que fue un auténtico fracaso. Tanto que yo creo que el director no volvió, era alguien que procedía del mundo de videoclips, no volvió a dirigir ninguna película. En esta película lo que pasa es que una especie de intento de alfabetizar digitalmente a la gente y fue un fracaso, pienso desde mi punto de vista. Sí, porque recientemente he visto una película de esas de la época ya crepuscular definitiva de el señor Willis, como es Fortress, y es la última película que rodó formalmente en 2021. Al de 6 meses, o creo que fue incluso menos, ahora no recuerdo exactamente, tiene un vídeo que saldrá próximamente en el canal, como un cierto homenaje más o menos final de la carrera de Willis. Rodaron Fortress 2, sí, a pesar de que haber ido directamente a plataforma y tener menos de $100,000 en recaudación, ¿no? Sí, en recaudación. Con lo cual ahí tenemos esta película, luego tenemos ese pico, como fue Red 1 y 2, con un elenco maravilloso, muy amplio, muy divertido. También tenemos Los Mercenarios, la primera y la segunda. Yo creo que la tercera no era que pidió dinero, sino que ya empezaba a verse los problemas de salud y no quisieron mostrarse. Hablamos de 10 años, en 2014. Pero sí, efectivamente. Claro, es que depende de con qué lo compares. Un ejemplo práctico, uno de los nuestros. Uno de los nuestros es una película que puede compararse, por ejemplo, con El Padrino 3. El Padrino 3, por ejemplo, no se puede comparar con El Padrino 1 y 2. No. Porque es comparar el Everest con el monte de tu pueblo. Es así. Un fracaso. Sobre todo echando la culpa, creo que fue a Sofía Coppola. Pero puedes comparar esas dos películas del 90-91, como son uno de los nuestros, y El Padrino 3, y estar más o menos a cierta altura. Es eso, depende de con qué lo compares. Una película puede ser mejor o peor. Si esta la comparas con Fortress, evidentemente esto es como si fuera caviar. Pero si lo comparas con lo que viene antes de La Jungla 3, la 2 y la 1, sí, incluyo la de Renny Harlin, sí, me parece a mí que es mucho mejor que esta. Pues evidentemente cae por su propio peso. Pero desde 2007 a ahora, en estos 17 años, reconocerás que nos han metido unos pestiños y unos truños que por lo menos dices, está entretenida, se deja ver, no te molesta, la puedes ir del principio al final, no te sangran los ojos de cosas inclusivas que han metido porque tienen que estar.
simplemente es De una hecho, aventura. No sé si viste Fortress, ¿puede ser la que encima hace como de agente de la CIA retirado y va su hijo a recogerle? Sí, va pidiéndole dinero en Sí. una situación bastante pintoresca que recuerda, y lo digo en el vídeo, recuerda a esas casetas del proyecto Dharma en Perdidos. Yo he visto, es que vi, creo que fue en Amazon Prime, no llegó a 20 minutos, no aguanté la película, es que no tenía ni pies ni cabeza. Sé que encima la productora de un valga redundancia, un productor, un financiero esto israelí estadounidense como es Heinz Saban, que fue el principal financiero de los dibujos animados de los 80, desde Master de Universo hasta también Brave Star, de Filmation, un largo etcétera. Incluso él componía la música. Pero son auténticos pestiños las películas que saca desde entonces. O sea, pero malas con avaricia. Entonces, sí, vamos a decir, declive de Bruce Willis solo tiene dos honrosas excepciones, como son la continuación de la trilogía del Protegido, ¿no? La de Múltiple y luego ya la última película. Y encima eran cameos muy secundarios, o sea, en una creo que no llegaba a 25 minutos en pantalla, la otra fueron escasamente 5 minutos, con lo cual podemos entender que está la enfermedad desarrollada. Sí, es muy triste lo de la enfermedad y que tiene que ver precisamente con aquella película en la que pues salió mal de aquello, la de... Lágrimas del Sol, ¿no? Sí, Lágrimas del Sol. Que le golpearon con una especie de proyectil de fogueo, dice que fue eso, en la cabeza, y que desde entonces tuvo una degeneración cognitiva. Puede ser, porque de aquella, pues calculo que no llegaría a los 50 años, y fue rodando una escena de riesgo. Bruce Willis, es cierto, que era muy, y es, bueno, sigue vivo afortunadamente, a pesar de esa triste enfermedad, era muy dado a no usar dobles, y en aquel instante lo que ocurrió fue que pues con un proyectil de fogueo se lastimó, se lesionó la cabeza, y entiendo que fue a más lo desarrolló esta enfermedad cognitiva, ¿no? Algo terrible, desde luego. Lo que nos propone es la historia de un policía que está donde no le toca por estar con Lucy McLean con el tema de la familia, a pesar de que ella vuelve a jugar con el tema de no soy McLean, soy Genaro. Y reniego de mi padre. Sí, está en el campus a las 3 de la mañana en un coche, lo cual resulta un poco así curioso porque está fuera de su casa, comparte piso, pero eso de compartir piso no tiene por qué ser un problema, pero están ahí y el padre está justamente en el punto exacto para que tenga que ir a un lugar para acoger a una persona y llevarla al edificio Hoover del FBI, ese edificio brutalista en lo arquitectónico, lo cual digamos que no sé por qué me atrae como la luz a una lucierna, a pesar de que sea horrible y sea como eso, que a un arquitecto hace que le sangren los oídos, los ojos y todo, incluso en la nariz, porque es un edificio que está hecho por puro hormigón, típico del mundo socialista. Sí. Pero bueno, es cerca, es un viaje rutinario, pero no será tan rutinario. Por todo lo que vemos desde el inicio hasta ese momento. En ese momento empieza a ver lo que vemos del mundo digital, ciberataques, y es cuando aparece la figura de Justin Long como Matt Farrell. No obstante, antes también ocurre, si no me falla la memoria, había como varios hackers que empiezan a ver cómo se engordan sus cuentas, etcétera, pero no acaban de muy buena manera. Hay 7 presuntos hackers, porque claro, el tema del nombre hacker está metido porque se ha socializado, pero hacker en teoría es el bueno. Bueno, sí, el que evita que haya... el cracker es el malo. El cracker, justamente. El cracker y los que hacen phishing. Y no solo eso, sino que empiezan en esos instantes a verse pues como una especie... A mí me recuerda muchísimo a un inicio de película de Peckinpah, ¿no? De la última época, como puede ser Clave Omega, etcétera. Pero que son efectivamente 7 crackers, hablemos con propiedad, que han sido asesinados, y en aquel instante está, oh sorpresa, en el momento adecuado y lugar equivocado, ¿quién?
John McClane. Sí, es interesante porque, bueno, elementos de configurar, ya tuvimos un conversatorio con parte de Juego de Guerra, aquella película de John Badham del 83. Costó ir introduciendo este elemento porque se parecía algo inútil, algo que no tiene sentido. Esto del internet, de redes sociales, del mundo digital, bueno, son unas chorradas de los frikis estos que, bueno, pues es algo secundario. A fin de cuentas, nadie come con el internet, nadie tiene una vida social con aquí el wifi al lado y todas estas cosas. Era la mentalidad de la gente que, como no me he socializado yo con todas estas cosas, estas herramientas, pues bueno, pues será un trasto nuevo, como quien tiene una bicicleta. Y por tanto, por eso cuesta entrar en el mundo del cine. Y no solo eso, también encima es cuando se consigue, bueno, McClane consigue salvar a Matt Farrell, o Justin Long, el actor, y ya por orden del director principal del FBI, Miguel Bowman, que es Cliff Curtis, que es un actor que nunca le he visto hacer de neozelandés, salvo la primera vez que vi actuar en cine, que fue la de Guerreros de Antaño, porque ese hombre ha hecho desde el Sheikh Fakdala de Hezbollah en El Dilema, curiosamente la primera película por la que fue nominado al Oscar, Russell Crowe, en la que tuvo que envejecerse y engordar 35 kilos. Ha hecho de colombiano en Daño Colateral con Schwarzenegger, un largo etcétera de nacionalidades, pero nunca le vi de neozelandés. Aquí Miguel Bowman se puede ver como estadounidense de origen hispano, ¿no? Generalmente mexicano. Pero la verdad que es un actor que a mí me parece de los secundarios más desaprovechados que existen, ¿eh? Es posible, pero tranquilidad. Aquí estuvo Óscar Álvarez Gila para demostrarnos que Leonard Nimoy fue un vasco universal en una de sus películas iniciales. Luego se convirtió en vulcano, pero ya se sabe. Uno es vasco de origen y luego pueden ser otras cosas. De vasco, de donde se quiera, exactamente. Sí. Como los de Bilbao, que son de donde quieren, ¿no? Pues era un vasco de vulcano, no pasa nada. Pues puede ser, oye, no, qué mal. No puede. De hecho, no digo nada, pero cuando se empezó a tomar el Klingon y también incluso el idioma de Enemigo Mío, en muchos casos se planteaba hacer con dos idiomas al revés. Uno era el euskera, otro era el ruso. Acabó ganando el ruso, desgraciadamente, quizá por peso demográfico, etcétera, en ambos casos. Es una cosa curiosa que aparece en 1001 películas de Hollywood que debes de ver antes de morir, lo cual recomiendo encarecidamente. Pues claro, eso es horrible, porque el euskera es mucho más bonito que el ruso. Obviamente. Los siete que han contribuido, vemos que han aportado algún código, han escrito código para participar en todo esto, lo cual resulta pintoresco porque podíamos pensar, si quiere hacer algo, pues igual ha buscado a 7 que estén por ahí y los han incorporado al equipo, pero no, lo subcontrata, es muy moderno. Es un algoritmo independiente hecho por 7 personas. Lo cual eso resulta curioso porque luego menciona a Lenin, aunque simplemente por 2 palabras, idiotas, estúpidos y todo esto, para que nosotros ahí se nos enchufe la idea. Esto es ideológico, está metiéndonos el asunto del comunismo todavía, porque, bueno, 2007 hacía ya 16 años que no existía la Unión Soviética. ¿Para qué meter ese tema? Pues para los de más edad que fueran a ver al cine, en ese momento dijeran, esto ya lo conozco, me están metiendo tema informático, pero me están metiendo esto otro para que más o menos me sienta un poquito confortable. Hace eso de coger a 7 panchitos, más este otro, más el octavo, como si fuera alguien el octavo pasajero. Tal cual. Pues cuando ha recibido todo esto, que es otra cosa que me pregunto, ¿cómo les ha metido el C4 en las casas? Porque cuando han recibido, luego les mete un virus para que digan esto, qué mierda, para darle a la tecla y pum. Sí. Lo cual es curioso, son cosas que siempre te dejas por el estilo. Es como, a mí me recordaba mucho a lo que era la Jungla Cristal 2, ¿no? Con el desaparecido John Amos y William Sadler, que siempre me pregunté,
dónde y en qué guerra combatirían para conocerse. Yo lo primero que pensé fue en Granada, o quizá que eran ambos por edad veteranos, uno como sargento mayor y otro como subordinado en Vietnam. Pues aquí podría ser similar. De hecho, es curioso porque mientras que a McLean, que más o menos es de la misma edad, cronológicamente hablando, creo que pone año 53 en el que nació, aunque Bruce Willis era el 55, es igual que Martin Riggs de Arma Letal, y también un poco más mayor sería el papel de Sonny Crockett Don Johnson. Y salvo lo que es McLean, los ambos que he citado, los anteriores, Sonny Crockett y Martin Riggs son veteranos de Vietnam. En la última fase, pero bueno. Sí, es cierto, hasta el rabo todo es toro. Y en la guerra de Vietnam, como pudimos ver en Spy Game, también ahí, en la última fase, es cuando le recluta Necia Mir, el personaje de Brad Pitt. Es creo que interesante el poder ver la lógica y la cronología, porque eso igual nos revela parte de la personalidad de los personajes y pueden contribuir a la trama. Y de la trama, porque con todo, cuando empieza a hablar Justin Long a Bruce Willis y demás de algoritmos y similares, creo que tiene una frase como es: no tengo ni puta idea de lo que me has dicho. Y es normal, esa brecha digital que sigue existiendo a día de hoy. Yo, por ejemplo, si mi padre viviese y hablase con él de todo lo que son redes sociales y demás, me diría: pero tu guaje, ¿qué me dices? No lo entiendo, estoy perdido. Y esa brecha digital quizá se trata de forma humorística la película, pero también de forma peligroso. ¿Cuánta gente fue aquel 2007 víctima, ya no digo en lo que fue Estados Unidos, sino en Estonia, del ciberataque que está demostrado que fue por parte de Rusia, que colapsó el banco y demás con simplemente un email copiado, craqueado, hackeado, que pedía que revisase sus claves bancarias? Es un hecho. Y ahora, gracias a eso, pues sabemos que Estonia creo que es el país de la Unión Europea que más invierte en ciberseguridad. Era un hecho en aquella época. Sí, la sede de ciberseguridad de la OTAN. Resulta lógico. Ahora se ha vuelto hasta gracioso porque me llegan mensajes de mi cuenta en CaixaBank. Sí. Como no la tengo, pues me digo, pues primero me la tienen que dar y luego ya me la robarán. Hay cosas bastante también pintorescas en el día de hoy. En el año 2007, pues claro, había cosas que se habían avanzado. Ya había empezado en buena medida YouTube, que empezó en 2004. Bueno, eso sí, el iPhone, aunque nos parezca que está de toda la vida, empezó en 2006. 2006-2007, ¿no? Sí. Masivamente 2007. Es prácticamente algo novedoso respecto de... Sí. Recordemos que, como se ve en la película, Nokia es un elemento importante que parece como que es el patrocinador respecto de temas de móviles. GSM, red GSM de aquella, no había 4G, 5G, era 3G. Que Nokia ha perdido el tren. Sí, exactamente. Y de hecho, Jelko Ivanek, que es uno de los actores Molina, que hace Molina, de otro de los agentes de FBI de campo. Sí, que el que hace de Molina fue agente de S.H.I.E.L.D. Sí, exactamente, sí. Y en este caso, Jelko Ivanek, que es esloveno norteamericano, que también apareció en 24, casi siempre haciendo de villano. Si nos fijamos, creo que llevaba no móvil Nokia, sino las primeras BlackBerry, con lo cual ya vemos el salto tecnológico. BlackBerry, que tampoco supo adaptarse, pero era, para mí, la que yo tuve funcionaba maravillosamente, sobre todo para mandar emails. Era bastante útil. Y fue una pena que se descontinuó, pues por razones lógicas de sobresaturación del mercado. Sí, y menciona algo que sucedió 2 años antes, como fue el tema del Katrina. Sí, la Katrina justo, sí. Y que da que pensar el hecho de que el ejército y el gobierno federal tardaron 5 días en llevar agua a Nueva Orleans, pensando en lo que ha ocurrido en Valencia. Simplemente la comparación suele ser odiosa. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta de que habían invertido los dineros para reparar las esclusas y todo el sistema de protección respecto de Nueva Orleans. Lo habían invertido junto con la Guardia Nacional de Luisiana en Irak. Por lo tanto, ahí también hubo tomate en el ámbito de investigación,
porque también allí el tema de las consecuencias del Katrina podían haber sido evitadas. Y utilizan eso para decir, ojo, cuidado con este elemento tecnológico, porque, y esto no lo dice en la película, pero lo aporto yo, se deriva. En el siglo XIX, en una tormenta solar, que no es algo inducido por el hombre, sino que algo que pasa, el sol eyecta, a veces plasma y sale en dirección a la Tierra, a veces le da, como si fuera esto el billar, puede ser que sí, puede ser que no, sí, que y no. Se buscó la red de telégrafo que estaba en ese momento, y por tanto, al no haber sido desplegado el tema ni siquiera de las bombillas, electricidad y todo esto, fue costoso, pero no tanto como lo podría ser ahora, no ya con una eyección solar, sino con lo que propone la película. Y no solo eso, también se hablaba, esto ya enlazo con lo que es una película distópica como era 2013 Rescate en Nueva York, no, Escape de Los Ángeles, sí, en la cual se habla por primera vez sí de satélites controlados que apagarían la Tierra, pero sobre todo una cosa muy importante, que lo saco a colación por lo que ha dicho de la tormenta solar, el pulso magnético. En aquella época, ya en 2007, estaban casi todos los móviles GSM adaptados para pulso magnético. 22 años antes, que no es tanto tiempo, cuando se rueda Panorama para Matar, una de las cosas de las que se habla es que los microchips son súper sensibles a lo que era el pulso magnético, sobre todo explosiones nucleares. También estamos hablando de una época en la que el Silicon Valley no tenía tan desarrollado todo lo que era los procesos de seguridad y prevención en dichos dispositivos. Y no había tanto ordenador personal en casa. Sí, fue algo que llamado Proyecto Chicago, que fue lo del Windows 95, socializó, aunque también ahí estaba Steve Wozniak con Steve Jobs, Apple, luchando Microsoft con Apple para llevar el ordenador a las casas. El OS2 de IBM también, por ejemplo. Sí. Era un hecho. Y luego, pues, a colación de la película, todo esto lo dice Justin Long cuando comentaba que le ha contactado a una mujer con acento asiático. En la versión doblada en español no se nota, pero es Maggie Q, que se llama Mei Lin, ¿no? Si no me equivoco. Sí, correcto. También luego en la cueva del mago hay algo que choca, porque dice si es fan de Boba Fett, y le dice no, es fan de la Guerra de las Galaxias. Yo creo que el chiste ahí está en el original, no lo he podido comprobar porque solamente he visto la película 2 veces, una cuando me dije voy a dar una oportunidad y otra hace un momentito para precisamente estar aquí contigo. Yo creo que ahí debe decir Star Trek. Para el clásico duelo de que si eres de Star Wars tienes que depreciar a Star Trek, y si es de Star Trek entonces Star Wars es lo peor de lo peor. Exactamente, sí. Recordemos que incluso cuando J.J. Abrams es elegido como director de la nueva saga de Star Wars, lo que ocurrió fue que hubo una polémica muy gorda por parte de los Trekkies. Había rodado anteriormente la nueva saga de 2010, 2014-16. No rodar solo, sino producir. Sí, es un hecho. Pues yo creo que me suena que sí, que viendo la versión original decía Star Trek en vez de Star Wars. Sí, lo sé, porque tengo un conversatorio con Ricardo Ibar sobre el tiempo Kelvin específicamente. Y está bien interesante, no tanto el refrito que fue el episodio 7 y todo lo que vino después en Star Wars. Recuerdo, y esto es algo que conecta ciertamente con 2024, recuerdo una figurita en el apartamento de este Michael Long, no recuerdo el nombre del personaje que hace, recuerdo un Wolverine Farrell, creo que no. Sí, Farrell, cierto, Matthew Farrell. Hay un Wolverine con el traje amarillo y las sombreras, cosa que en buena medida hemos visto en Deadpool y Wolverine en este 2024. Sí, exactamente, el traje odiado, ¿no? Que nunca lo habían utilizado, y de repente no solo sacaron eso, sino el que tengo yo de figura, tengo todavía por casa, heredado de mis primos, un muñeco de año 84 de Wolverine, ya perdió las uñas y demás, las garras, pero con el traje de John Byrne cuando se enfrenta a la masa, sobre todo vinculado a Secret Wars. Bueno, si dices la masa, entonces tendremos que decir Masacre y Lobezno. Sí, es verdad. Vamos a decir The Incredible Hulk. El Increíble Hulk, sí. Era la época en la que yo compraba los cómics que estaban distribuidos, creo que eran por Bruguera o Forum, y en muchos casos estaban los de Bruguera, de lo que llamaríamos la masa, Increíble Hulk, estaban en castellano neutro.
y era bastante complicado de entender. Sí, en parte meten esa situación, tanto en Farrell como luego en el mago. En el apartamento de Farrell, al lado de Wolverine, de Lobezno, estaba una figura del T-1000 que le disparan. Acaba siendo balaseado. Sí, balanceado, sí, exactamente, defenestrado. Sí, sí, pero es el momento en el que, bueno, aprovechan para huir, no sin antes haber hecho, como siempre, al más puro estilo John McClane, que aquí también mezcló, pues siento decirlo, elementos un poco equipo A y MacGyver para salir por patas. A mí me gustaba el truco que hizo, que más me gustó, pues no es el incendio del avión en la segunda, tampoco lo que pudo hacer la tercera para escapar de los túneles. A mí mi favorito sigue siendo el Jerónimo Cabrones utilizando un ordenador Apple y poniéndole el C4 para volar por los aires a los que están utilizando misiles, creo que eran Stinger, contra las torretas de las tanquetas, perdón, de la policía de Los Ángeles. Sí, el truco del ascensor. Sí, el truco del ascensor. Sí, es muy interesante. Aquí por el contrario es un poco, bueno, pues el truco que se deja ver. El truco que se sobreexplota es el de hacer como que, bueno, le damos por muerto y luego vuelve a aparecer, porque tenía que darle, y está justo cuando toca McClane en la puerta, está a punto de decir, bueno, mierda, voy a darle a la tecla, pero luego hay algo que cae justo a la tecla y está en la habitación de al lado, tanto Farrell como McClane, y no les alcanza. Luego hay un tipo que al final de la película llama Spider-Man, que tiene prácticamente superpoderes. Es un tipo que es un saltimbanqui que va para allá, para aquí. Vamos, que ni Bar Lancaster en sus mejores tiempos. Sí, sí. Es decir, era terrible. Y por eso digo que la película, Wiseman creo que la película intenta hacer un homenaje un poco a películas un poco superhéroes de los 90, también mezclada con otras películas como pudieron ser, como dije, Arma Letal, porque esas cosas de saltimbanquis y demás me recuerdan muchísimo a Arma Letal 4, con Jet Li haciendo de Wasing Q, desmontando pistolas, pegando brincos, dando volteretas y demás. Hubo un momento en el que, y es curioso porque la gente dirá, claro, ¿cuánto daño ha hecho Matrix? No, señores, Arma Letal 4 es del año 97-98, un año y medio antes de Matrix, con lo cual se sabía que iba a llegar a estas cosas de un modo u otro. Y creo que mucho tiene que ver con lo que es un director que, por cierto, no sé nada de él, ha debido volver a China, pues yo creo que intentaban copiar la estética de John Woo. Sí, seguramente será objeto de algún que fue por ejemplo, en la revista Acción Cine en algún momento con su fichita y bueno, pues hizo esta última película y después ¡puf!, se retiró. Desapareció. Hizo una de ciencia ficción, me acuerdo que era con Ben Affleck y no sé, creo que también justamente con su mujer, con Jennifer López, que está basada en un relato de Philip K. Dick, pero desde Paycheck. Entonces no. ¿Qué, perdón? ¿Dices Paycheck? Paycheck, sí, era con Jennifer López. Me suena que pueda ser eso. Creo que era Ben Affleck o Jennifer López o Michelle Monaghan, alguien que destacó en aquella época, ¿no? Porque luego también estuvo a punto de aparecer, o ella apareció en Misión Imposible 3, etcétera. Pero John Woo desde entonces yo creo que ha vuelto a China y hablamos de 2003. Me hace gracia porque coincide con 2003, la última película, yo ya la considero como retirado, defenestrado del pater original de La Forma de Cristal, ¿no? Como era John McTiernan, tras su estancia en la cárcel, hizo aquella película, antes, mejor dicho, de la estancia en la cárcel, dirigió aquella película que era Next, era con John Travolta, no me acuerdo del nombre. Y desde entonces, desde 2003, no volvió a dirigir ninguna. Y claro, básicamente ahora mismo está arruinado. Es triste ver acabar a esa persona. Tampoco es que Renny Harlin se prodigue mucho. Intentó dirigir una precuela del Exorcista, fue defenestrado, iba a ser Liam Neeson el protagonista, al final fue Stellan Skarsgård, muy mal. Y pues salvo, me parece que Len Wiseman, que sigue dirigiendo todo tipo de películas blockbuster, sobre todo con su ya ex mujer, pues del mismo modo el director de la quinta, que ya ni me acuerdo el nombre, que solo me parece que dirigió Memphis Belle, pues no ha vuelto a sacar nada. Es una saga que, por una parte, las 3 primeras películas han envejecido muy bien, las 2 últimas han caído en la más absoluta inopia. Veas esta que estamos hablando.
Sí, hay cosas que mejor no tocarlas ni con un palo porque sí, puedes ganar dinero, puedes pagar las facturas con ellas, pero vas a destrozar una saga. Porque No solo eso. es lo que hemos visto, por ejemplo, con Joker 2 foliado, porque con lo que nos cuentan ahí, han destrozado la primera, porque puedes decir... Yo no la he visto, por mantener el esquema la primera y tener... Pues casi mejor que no la veas. Porque, pero me han dicho que no la veas. No. Sí, mejor no, porque es... algo que reescribe la primera completamente. Y esas cosas, pues para la narrativa, para la historia, es lo que pasa al Exorcista. Casi se puede decir que la única película decente es la primera original. Todo el resto vienen a buscar torticeramente ampliar un lore que ya estaba establecido y que en esa búsqueda pues acabas dañando al producto original. La segunda mejoró mucho a partir de cuando se hizo el montaje del director en 2001, no recuerdo bien, de las artistas, quiero decir. La 2 es nefasta. Yo, de cuando tenía viviendo todavía en Asturias lo que era Telecable, en casa de mi madre, me acuerdo verla en el canal Showtime, de aquella de pago, y nefasta. Y la tercera, la del asesino Scorpio, un poco inspirado por el asesino de aquella zona de California, o el asesino Géminis, no me acuerdo cómo era, pues bueno, ni tan mal, pero hemos visto otras sagas que se intentó estirar la gallina de huevos de oro y la primera maravillosa, Predator, la segunda relativamente buena, Alien vs Predator bastante mala, Alien vs Predator 2, Requiem, nefasta, Predators, bueno, ni tan mal, haciendo enlace con la segunda, y el Depredador, entretenida, pero nada que ver con la primera. Entonces se estira y se rompe. Aquí en la cuarta de la Jungla de Cristal no llegamos a ese límite, pero podría haber sucedido. Sí, está cerca, está bastante cerca. Cuando ya están los dos y van para el FBI, cuando ya están allí, acaban teniendo la situación en la que se hace presente el malo, el de Timothy Olyphant, con esos vídeos, pero ya vamos configurando esa idea primero del mundo virtual con el mundo real, con la explosión del Capitolio. El Capitolio o la Casa Blanca, ¿no? Algo de esto. El Capitolio, porque están en Washington. La Casa Blanca ya había sido destruida otro 4 de julio en la década anterior. Sí, como es en Independence Day. Independence Day, no Invasión USA, perdón. Independence Day, sí. Invasión USA es de 1984, creo recordar, con Chuck Norris, una película bien bonita y que remite en parte aquella invasión USA a Amanecer Rojo, de John Milius. Exactamente. Sí. No, Independence Day fue la que hace esa explosión, y aquí tenemos algo muy parecido, una explosión también, y que no sé si es metalenguaje con el recuerdo de Independence Day, con el 4 de julio y todo esto, o algo de manera deliberada para decir, podemos hacer como aquellas series de controlamos lo vertical y lo horizontal, podemos organizar todo lo que transmite tu televisor, aquel inicio de estas historias asombrosas. ¿Cómo se llama aquella? The Outer Limits, ¿no? Sí, creo que sí. La dimensión desconocida. También sí. Y evidentemente ahí está el asunto de que se disocia. ¿Quién iba a pensar, habiendo visto la primera, la segunda y la tercera, que vienen una gente haciendo cosas malas, aparentemente haciendo algo y luego realmente haciendo otra cosa distinta? No recordamos a Hans Gruber organizando un atentado terrorista, pero en realidad siendo un ladrón. No recordamos tampoco a el general Esperanza siendo salvado por el coronel Stewart, supuestamente haciendo un blackout a un aeropuerto, pero en realidad para cogerle y volver a llevarle al país de origen. Y en la tercera, pues con una aparente venganza, para que el hermano robe dinero, que esa familia está muy canina, muy necesitada de dinero, y llevárselo crudito a algún lugar en donde vivir tranquilamente. Con lo cual, en esta, sorpresa, están organizando un pifostio con ese plan en 3 fases de el caos total. Sin agua y sin electricidad a Canadá y Estados Unidos, sí.
Y en realidad están queriendo hacer otra cosa, que es lo que ya vamos viendo cuando... avísame cuando la barra vaya al 20%, que es cuando salen escopetados. Pero el final será ahí. Al final volverán ahí, lo cual resulta curioso. Sí, es una especie de déjà vu, ¿no? Y demás. Pero sí, y sobre todo el tema de bueno, pues que decir que vamos, que Gabriel es muy similar, han copiado un poco a lo que es el propio Gruber, ¿no? Había sido agente, en este caso había sido agente del gobierno, que era, más que a Gruber me recuerda, fíjate, a otro especie de científico loco, que al final solo quería dinero, como era, vamos, el villano, uno de los villanos de Alerta Máxima 2, ¿no? Es decir, Sí. controlando todo lo que eran los ordenadores para desarrollar un satélite que pudiese acabar con el Pentágono, pero sobre todo, todo lo que querían era robar, ni más ni menos, ¿no? Sí, ahora no recuerdo exactamente en qué serie, pero recuerdo un capítulo de alguien que había avisado con el tema del Anthrax ¿Sí? y que empieza a organizar ataques en Washington, y que al final tienen que engañarle en una estación de metro, diciéndole soy el general, que ese general en ese capítulo, en esa serie, lo interpreta el padre de aquellos maravillosos años. Sí, me parece que era la agencia. ¿Pudo ser esa? No recuerdo exactamente qué serie era, pero ahí estaba esa historia que parece que no sea novedosa. No sé si es la primera vez, no creo que sea la primera vez que se utiliza en esta película la idea de ha pasado algo gordo, alguien antes o después ha tenido la idea de prefigurar un sistema para haberlo prevenido o para aprender de lo que ha sucedido, no le hace ni puñetero caso y se vuelve malo, y ese volverse malo acaba con esta venganza, bien para vengarse o bien utilizando la excusa, que es la que utiliza aquí este Gabriel, de voy a hacérselo ver, porque ya nos dicen que a nivel particular él ya demostró con un ordenador portátil, ¿veis lo que soy capaz de hacer? Os he jodido aquí el chiringuito, así que, veis, tengo razón. Pero no se lo tomaron muy bien estas cosas de amenazar, como que sientan un poquito mal. Y le echaban. Es decir, decían que era un esquema ultra ortodoxo y que tenían que echarle. A mí por eso digo, me recuerda mucho a Eric Bogosian, no me acuerdo el nombre, ahora me vino a la cabeza, como Travis Dane, ¿no? Decía, estos satélites que podían haber acabado con China, con no sé qué, de hecho el primer ataque es sobre China, que supuestamente es sobre una planta de fertilizantes, ¿no? Realmente era una base secreta de armamento cerca de Pekín. Y claro, todo esto te hace llevar también a lo de Gabriel, ¿no? De, oye, ya que estoy aquí, quiero demostraros que hay muchísimos problemas. Y también me recuerda un poco, enlazando posteriormente, 10 años después, 10 o 7 años después, con una serie de ciencia ficción bastante buena, no de Christopher Nolan, sino de Jonathan, su hermano, llamada Personas de Interés. No sé si la llegaste a saber. Sí, creo que algún capítulo lo tengo visto. Las últimas temporadas se echó un poco a perder por el tema de tirar mucho de la IA, etcétera, pero sí demostraba que había sensibilidades, era que como que se podía haber previsto o prevenido el 11S, como tú me has indicado anteriormente, con el padre como haciendo villano, el padre de aquellos maravillosos años, y desde luego surgieron muchísima literatura y muchísimas películas distópicas en el tipo What If, ¿no? De la Marvel. En este caso es versión mala, no vamos a negarlo, para algunos Star 4, sí. Pues también un aliciente. Lo que yo decía respecto del capítulo no era que se pudiera prevenir, sino el hecho de que recordarás que un poquito después, creo que fue entre finales de septiembre, comienzos de octubre, al final se descubrió que no tenía nada que ver. Se enviaron una serie de cartas con Anthrax y se tenía esa idea de que se podía utilizar eso para entender que en momentos de dificultad pues podía haber ataques con este tipo de elementos muy importantes y por tanto tenían que hacer la contramedida, que es un poco lo que sucede aquí, de yo sé lo que puede pasar, alguien puede venir
y robarnos la merienda. Pero yo sé cómo evitar que cuando esa persona intente robarnos la merienda, le voy a poner un cepo aquí maravilloso y aquí la merienda la vamos a seguir disfrutando, pero él va a quedar aquí atrapado y va a ser todo maravilloso. Como una rata en una trampa. Y vamos a disfrutar de nuestro modo de vida, el 4 de julio, todo fantástico, pero no le hace caso. Y tanto en el capítulo como aquí vemos esa situación en la que dicen, ah sí, pues en vez de ser como Bender que dice, pues me monto mi casino con mis frustrifrutas y todo esto, no, voy a entrar en vuestro casino y voy a mostrar que es muy falible. Un gigante con pies de barro. Y no, esto no es como Dustin Hoffman con Tom Cruise que van ahí a ganarse los dineros ahí en Rayman, o como hemos visto en alguna otra serie que intentan robar al casino en Las Vegas y dice, ¿qué te crees? ¿Que somos tontos? Aquí estamos, aquí con el negocio y vamos a perder dinero. Les coges y les tiras, porque ninguno es Bruce Willis, ninguno de los de ahí. Es interesante, claro, porque este elemento podía tener desarrollo en otras décadas, y seguro que lo tiene en algún producto audiovisual, pero sin el componente tecnológico, simplemente con pues otras escenografías, otras guerras, otras circunstancias. Otra aquí, cosmovisión, quizás. Sí, aquí el elemento novedoso es la integración respecto del elemento internet, el elemento infiltración, hacker cracker, en que había ese miedo, y también se juega con él, de que, ojo, cuidado, porque es lo desconocido, y puede pasar cualquier cosa, se utiliza poco, por tanto se sabe poco, pero muchas de las cosas que se han hecho mal, digo, de parte de malos, a nivel personal, de fraudes, de intentos de chantajes, phishing, sí, todas estas cosas, pues lo hemos visto también a través del correo ordinario en décadas anteriores. Claro. Sí. Y no solo eso, es que a veces cuando yo creo que, y es una opinión personal, que todas estas películas que tratan tanto el tema tecnológico, incluso hubo series de televisión, me estoy acordando en España del Comisario, que cuando hubo el boom CSI de utilizar ordenadores y demás como instrumento de desarrollo de investigaciones, etcétera, lo pusieron 5 capítulos y fracasó estrepitosamente en audiencia. Aquí también. Ha pasado también con otra película que ha pasado a ser de culto, de Irwin Winkler, con una recién llegada como la Sandra Bullock, La Red. La Red soy película de culto, pero aquel instante fue una bomba en taquilla. Y no para bien. Fracasó, creo que incluso recolectó algunos premios Razzie y un largo etcétera y presente ahí. Como he dicho anteriormente, Johnny Mnemonic. Matrix porque fue una amalgama de mil cosas, pero al principio fue muy criticada, básicamente porque coincidió su estreno en abril con la masacre de Columbine. Y fue una demonización, como había pasado antes de los ordenadores, pues como pasó 30 años antes con los asesinos del rol, ¿no? Por así decirlo. Oh, sí, el asesino de la Katana también, que tenía supuestamente conexiones con todo esto. Claro, y aquí el instante era que el desconocimiento. Sí, son elementos que se van introduciendo poco a poco. En los años 80 también había ordenadores con aquella película, aquella de Kevin Costner de Sin Salida. Sin Salida, sí, que hicimos un conversatorio de ellos, sí. Que estaba de cierta importancia el tema informático ahí en el Pentágono, pero estaba de fondo a la derecha en lugares señalados, no estaba... Sí, muy subrepticiamente. Sí, no era algo generalizado. Y aquí el impacto evidentemente es generalizado. Por eso decía que en cierta medida es contraintuitivo, porque cuando dicen que tras el 11S han decidido guardar todos, si se sucede un caos total, guardar un backup en un lugar concreto, como es, sorpresa, debajo de la seguridad social. Podían haberlo puesto debajo de una floristería en algún otro lugar, pero no, han decidido coger un búnker de la seguridad social y construir debajo en los pisos inferiores, en los 5, creo que debajo del piso 5 subterráneo, el 6, 7 y 8, el servidor para ir recibiendo todos esos datos. Decía que es contraintuitivo porque Estados Unidos se fundamenta, por ejemplo, en lo más importante, que es el dólar,
en que la Reserva Federal es fraccionaria. Sí. Está dividida en varias subsedes, y no solamente es Fort Knox, sino también está en la costa oeste, en la zona de California, en el estado de Nueva York. Tiene varias sedes. Si recordamos ARPANET, que en los años 60 comenzó como un germen para conectar diversas universidades en el ámbito del conocimiento, para que precisamente si bombardeaban una zona, ese conocimiento pudiera ser transmitido o fuera transmitido de alguna manera a otra universidad. Por tanto, este sistema de red hace que sea contraintuitivo el hecho de que Estados Unidos tuviera esa idea de montar solamente un centro. Pero claro, montar ese centro único es necesario para la película, porque John McClane es uno y solamente puede ir a un lugar. Con lo cual, el guión hace que algo que en principio sería ilógico con la trayectoria del país se vuelva necesario. Y hay también una especie, digamos, de lógica, ¿no? La seguridad social, con la cantidad de, digamos, de elementos y de cálculos que tienen que realizar sus servidores, necesita una refrigeración extrema. Aquí la refrigeración toma una hora también, incluso para acabar con un villano, ¿no? El saltarín, el saltimbanqui. Pero es que es así. Hoy por hoy, el principal problema que tienen los servidores estadounidenses, y que, por cierto, en eso está llevando ventaja el señor Tesla Man, es decir, Elon Musk, es el de crear no solo la red de satélites para ver si hay un holocausto infernal y se cae toda la red y lo puede tirar de sus satélites virtuales, ¿no? Starlink. SpaceX es la misión espacial que quiere llevar, Starlink. No solo eso, también es que hay diversos servidores aéreos donde la temperatura en la mesosfera es mucho más baja y se pueden refrigerar más tranquilamente. Si no, el consumo de agua es altísimo. Sí, lo vemos con las criptos. Lo vemos con el minado de las criptos. Sobre todo lo de las minerías de la Bitcoin, que sí. Si no me tema de agua, energía, es algo brutal. Lo hablé otro día con Paco, a pesar de que alguien luego me llamó ignorante, ¿no? Cuando el tema de, me parece que fue, no sé si fue cuando lo de el SAE, etcétera, pues era el tema de la indexación de moneda, ¿no? De Bitcoin desde China, también por el estado vertical y de control que tiene todo tipo de actividad monetaria, a Kazajistán. Parte de ello también tuvo que ver luego la mini invasión que hubo en 2022 previa a la de Ucrania. Aquí, como puedes ver, o como se pudo ver en lo que era la película, pues sí, tiene no mucha gente lo conoce, y es otro fallo que veo. Se preguntará, ¿pero por qué tanto frío para la conservación de servidores? No vas a sacar una especie de vademecum de 10 minutos, porque encima pierde tiempo película y la gente no lo entendería. Por eso digo que es una película de acción, pero para mí muy técnica. Sí, mete elementos técnicos como esa subdivisión de que hay un hub en West Virginia del tema energético para el tema eléctrico, incluido el tema del gas, que supuestamente está dividido el país en 3 zonas, lo cual tiene razón en cierto sentido con el tema de las montañas que atraviesan la zona más de costa oeste, costa este y la de las planicies en el centro del país. Y esa idea de que en primer término es el tráfico, luego las comunicaciones y luego ya el blackout, y por eso tienen que ir allí, y ahí tienen por supuesto escena de acción, la muerte de la chinita y luego que se recochinea de que ha muerto por aquí y por allá, típico de John McClane. Sí. Y la explosión cuando le meten todo el gas después de que ha intentado evitar que cayera, pero luego vemos una imagen satelital, es de noche y se van apagando primero las zonas más a la costa y luego ya, pero la mitad más de esa franja, la mitad más hacia el interior, parece como que todavía no estaban inferidos, y había una forma de alguna manera de contrarrestarlo con algún elemento, no sé cómo. Pero claro, eso sería un desarrollo técnico y sería un poco... Claro, yo creo que es eso, que la película pecó mucho. No hubo, me parece que el único script doctor que hubo fue William Weiser, el guionista original junto con James Cameron de Terminator, y también Jonathan Hensleigh, ¿no? Que se hizo famoso por varios blockbusters, y el fracaso luego que fue dirigir la segunda, mejor dicho, adaptación cinematográfica del Castigador hace 20 años justos, en 2004 con Thomas Jane. Se pulió, pero por lo visto Wiseman se estaba pasando de frenada de presupuesto, no había tiempo ya,
y los últimos momentos de la película son un poco, a mi entender, inconexos. Sí, se saca esa persecución mortal una vez más, camión, F-16 creo que era, etcétera, copiado a su vez de Mentiras Arriesgadas, pienso. Sí, eso luego, sí, luego iremos a eso. Iba a decir que te acordarás de la película El Núcleo. Claro, de cosas, y el personaje de Rata, que tenía relación también con ese proyecto secreto de intervención en el núcleo, que precisamente había sido una máquina que requería también mucha energía para funcionar y por tanto estaba vinculado también al sistema eléctrico barra energético, y que Rata, precisamente para darles una oportunidad, aunque ya quedaban solamente dos porque el personaje de Stanley Tucci ya había muerto, que resulta interesante el pequeño matiz. Estamos hablando de 2002 y está con una grabadora y está riéndose porque se da cuenta de que ese último apunte que está haciendo de homenaje a sí mismo, porque era un científico pero muy pagado en sí mismo, que quería el premio Nobel y si tenía uno pues quería más, si hubiera sido un poquito después, hubiera podido, aunque fuera complicado, habría podido enviar ese audio final a través de internet, de alguna manera. Pero en ese momento necesitabas físicamente llevar la grabación en una grabadora y entregarla. Por eso se ríe. Dice, aquí estoy en mis últimos segundos hablando conmigo mismo porque esta grabadora es lo que me está haciendo y nadie va a escuchar. Por tanto, el cambio solamente en 5 años es bastante importante. Es brutal, sí, es brutal. Y no solo eso, también en aquella época, como hemos hablado, Nokia, pero empezaban ya los smartphones. No se ve creo que no se veía ningún iPhone de aquella época. De hecho, el de Bowman creo que era un Nokia también, ¿no? O una BlackBerry. Es decir, no estaba tan, a pesar de los precios de Apple y demás, tan democratizado el ciberespacio. Y no voy a decir que aquello fuese un lujo tener internet en casa, pero era complicado a menos que tuvieses una conexión ADSL o RDSI en España en aquel momento, y eran muy caras, no vamos a negarlo. Y van al brujo, que han sido cebado, de ahí está, en el sótano de la casa de su madre, lo cual es un clásico estadounidense, el típico friki que sigue viviendo en casa de sus padres, que está en el sótano, lo que se dice algo así como Howard Wolowitz de la vida. Sí, no, Howard Wolowitz también me recuerda mucho a un personaje secundario, un entomólogo en El silencio de los corderos. El entomólogo también está más o menos homenajeado en Big Bang Theory, que vive también en el sótano. Bueno, exactamente, pues el entomólogo en este caso está referido a lo que es el wizard, ¿no? El mago, por su antisociabilidad. En el cambio de Silencio de los Corderos, el único momento en el que empieza a socializar es intentando ligar con Jodie Foster, no sé si te recuerdas. Encima era un personaje curioso porque es un actor que aparece en casi todas las películas de Jonathan Demme y tiene un estrabismo en el ojo izquierdo muy pronunciado. Sí. Creo que es esa persona de la que usted me habla, que tiene ciertas connotaciones en Hollywood con ciertos proyectos y que evidentemente tenemos ¿cómo dijiste que se llamaba este muchacho? ¿El entomólogo? No, el del sótano. Ah, el sótano, el mago era. Sí, esto. El mago, el nombre del que interpreta al mago. Ah, Kevin Smith. Kevin Smith, sí. Bueno, un fan de dibujante de cómics, Por cierto, estamos hablando de que estaba en esa época gordito relleno, ahora ha adelgazado 40 kilos. Yo no sé si por el problema de diabetes que tiene y que luego tiene esos proyectos de Jay y Bob el Silencioso, que yo crecí con ellos, no voy a negarlo. Sí, o fracasos como el de el Superman de Superman Lives, de Nicolas Cage. Sí. Nicolas Cage. Él hizo. Al principio iba a ser Tim Burton, luego él y al final quedó en. Sí, al final acabó haciendo el documental de cómo murió Superman Lives. Y el cameo malo en Flash. Y aparecer Kevin Smith en Big Bang Theory. Como en principio podía ser bastante lógico. Ahí tiene su guarida.
Tiene su radio con el 66.6, aunque el número satánico es el 616, pero estos estadounidenses están socializados en otro número. Y esa idea de cuando hacen la llamada y Gabriel les ve y ellos ven a Gabriel por primera vez, le hacen una captura de pantalla, lo cual ahora la gente dirá, esto está tirado, se hace con el móvil, se hace en 5 segundos. Bueno, entonces en aquella época el ordenador es más complicado. Hace 17 años bastante más complicado. El tema de Lucy, que está en un ascensor y la atrapan con la cosa de que se la llevan a Woodgate, donde está el tema, porque se han trasladado, ya han cogido la sede aquella y han llevado el camión allí y luego a Lucy, lo cual evidentemente es bueno para la trama porque está todo junto. McClane puede hacer la misión patriótica y la misión familiar. Exactamente. Y no solo eso, también cuando la acompaña Farrell, pues en este caso pues lo que llevas es un auténtico... Hay una cosa que me hace gracia, que es la de que piden ayuda al Wizard y al final no quiere y John McClane suelta una de sus frases ya típicas. La traducción en español me ha hecho más brutal, entiendo, que era algo así como: o me das las claves o entras en las claves o te pego una hostia en la propia casa de tu madre. Más bien es o me das la información que quiero tener o te inflo a hostias aquí en tu propia casa. En tu propia casa, no casa de tu madre, sí. Y bueno, es uno de la catchphrase de la película, ¿no? La frase, vamos, iluminaria de la película. Pero sí es cuando se dirige luego a Woodland y sobre todo diciendo como dando a entender a Farrell: voy a rescatar a mi hija, pero también tienes que descargarte la información, cabrito. Y es cuando llega también con un portátil de la época, creo que era un Dell, para descargarse la información. Estaban ahí con el cacharro y con discos, metiendo y sacando. Sí, información para copiar cada uno. Él, cuando llega, Farrell lo reencripta, porque de los 7 más 1 del octavo resulta interesante porque es el que ha cogido casualmente la cuestión de la seguridad referido a ese sitio en lugar en concreto. Por lo tanto, ha sido puñetera casualidad de que el único superviviente sea el que corresponde a ese lugar y no a todo lo demás. Si hubiera sido distinto, entonces habría sido mucho más jodido y no tendríamos película. No, y no solo eso, es que yo creo porque es ese momento, precisamente en el tablero, que dice: mi algoritmo. Es decir, que coincide. Coincide, y no solo eso, sino que ya hace un nexo con toda la película, porque no voy a negar una cosa, estaba revisando el guión ahora, también había sido intentado ser reescrito por David Twohy, el director de la Pitch Black original y toda la crónica de Riddick, etcétera. Fue descartado, y me parece que lo que ha sido solo he visto un rodaje más complicado con Alien 3 con respecto a muchos cambios de guión. Aquí no hubo cambio de director, afortunadamente, pero fue complejo. Y es que la película, en muchos cachos, que luego sí que es verdad que sacó una versión, un director's cut, que duraba bastante más, unos 25 o 30 minutos más, peca a veces de incongruente. No sé si coincides conmigo. Hay un corte de esta película de 25 minutos más. Creo que sí, si no me equivoco. Yo he visto la de 2 horas 3 minutos. Pues esta creo que llega a 2 horas y media, si no me equivoco, Vaya virgen. Pero que, bueno, que se ha añadido un poco para hacer barullo y unir nexos, porque a veces, ya te digo, la película es muy incongruente. El heredero del teniente Robinson, de Dwight de Robinson, Bowman no, es el jefe de John McClane al principio, un actor secundario que nunca me acuerdo el nombre, que aparece también en, creo que está Barrel, que aparece también en la última del Caballero Oscuro, dirigida por Christopher Nolan, haciendo de sacerdote, un actor secundario bastante bueno. Pero es que aparece 2-3 minutos y es realmente testimonial. Uno de los crackers del principio es misma época, hacía como de villano, una serie que se llamaba The Donnelly Brothers, ¿no? Que era de la mafia irlandesa, y se lo utilizó muy poco. Maggie Q podría haber durado muchísimo más, un largo etcétera.
Es decir, lo que son los secundarios que aparecen son muy limitados y creo que la versión extendida duran un poquito más. Lo mismo que también esas incongruencias intentó cambiar la Zack Snyder en la de Batman contra Superman, el inicio de la justicia, ¿no? El amanecer, sí. Pero ahí el asunto es justo al revés. Porque él hizo una edición de 3 horas y le dijeron que no daba para encajar suficientes pases en cine y le pidieron que recortara media hora. Con lo cual, el llamado corte Ultimate es el que pensó él para el cines, y el recortado es precisamente el que fue a cines. Por eso, en cierta medida, hay tramas, sobre todo referido a Superman en su faceta de investigador, que no se entienden muy bien en ese corte de cines. Aquí sería al revés. Aquí supongo que hizo un corte de 2 horas porque por alguna razón habitualmente se tenía la idea de que no se podía ver una película, la gente no aceptaría ver una película de más de 2 horas en el cine, y seguramente luego pensó, la gente igual no ha entendido la película porque hay parte que tendría que incorporarse de nuevo, y entonces reelaboraría y a hacer un corte un poquito más extendido. Seguramente de hecho, en el Director Cuts, digamos, a que se utilizó fue a un estadounidense de origen vasco, Frank Urioste, que lo sacaron del retiro para que montase, editase la película para que tuviese más coherencia. Frank Urioste, que ha estado en blockbuster como Deep Blue Sea, Independence Day, etcétera, ¿no? De hecho, creo que tiene hasta un Oscar por el montaje de, si no me equivoco, en común de la Star Wars original con la mujer de George Lucas, Marcia Lucas y Richard Chew. O sea que sí, aquí ha habido un salto, vamos a indicar, no sé cómo decirlo, de trama en el cual algunos elementos se pierden y la gente puede parecer un poco con esa. Yo tengo que decir que vi la película en el cine. En el cine, pues en verano, en Oviedo, Gijón, no recuerdo bien, año 2007, había todavía lo que era bonos de los Yelmo, los Cineplex, para ver tantas películas por el verano a un precio bastante asequible, y fui a verla, porque era, vamos, y soy fan de la saga. Salí sumamente decepcionado, no te lo voy a negar. Sí, ¿qué se le va a hacer? Bueno, evidentemente en la película es lo que es, y luego pues puede tener una memoria mejor o peor cuando salen de ahí, de ese lugar. Está una persecución que evidentemente no es French Connection, no, con Fernando Rey y con Jim Hackman, y Roy Scheider está por ahí. Roy Scheider, sí, con compañero de Popeye Doyle, sí. Que evidentemente remite a alguna otra producción que hemos visto en otros años. Esta idea de un camión, un tráiler, los pasos elevados, con esta suerte de Star Electric, que en principio uno asocia más a Los Ángeles, y sí, todo aquello. Más que a Washington, sí. O San Francisco, bueno, sí. Sí, toda la costa este, desde Filadelfia, la zona de Nueva York, Washington, Virginia y todo esto, parece como que es algo de una arquitectura más urbana, de estilo europeo. Más conservadora, quizá. Como Boston, que es la ciudad más europea de todo esto. Y decías un F-16. Resulta curioso porque, por lo menos en la versión doblada que he visto, decían F-35. Perdón, quizás fuese F-35. Lo cual es alucinante, porque estamos en 2024 y estamos viendo los primeros desarrollos del F-35 en combate real, en buena medida gracias a los israelíes. Y en 2007 nos meten un F-35 en la jungla de cristal 4.0. Sí, lo que pasaba con lo que fue Firefox con Clint Eastwood, que el diseño que se buscaba era del MiG-35, que no existe, obviamente. Pero sí, es una cosa muy curiosa. Y la persecución también ahí me parece que hay amalgama de películas. Estamos, pues, por ejemplo, incluso en una carretera, lo que pudo ser la persecución de Alex Murphy al principio con Robocop a la banda de Boddicker. Lo de los aviones no me lleva ningún tipo de consonancia, salvo con el Trueno Azul, ¿no?, del año 83, con Roy Scheider justamente, pero muchísimo de la coreografía me recuerda a Broken Arrow. Sí, y lo comentaste así como de pasada, como era el hecho de la película de James Cameron,
Mentiras arriesgadas, sí. Exacto. Mentiras arriesgadas, sí. Que es esa parte final que tiene que ver con Florida y que es el juego con aquel avión de tirarse encima. Aquí Bruce Willis acaba encima del F-35 y creo que tengo que decirlo. Este no pasaría el corte de Will Smith con su caza en Independence Day. Porque aquí el piloto ve como que medio entra en pérdida y a los 5 segundos se eyecta y dice: ¡hala, toma por saco! A ver, que tu cacharro no es una bicicleta, es un avión que ha costado millones de dólares. No tienes... para recordarlo, también pudo cogerse un poco de esa coña año después en la nefasta adaptación de Linterna Verde, en la cual al principio lo que es el personaje de Ryan Reynolds se eyecta de un avión de muchísimo dinero. Lo mismo que pasa también en Maverick, si no me equivoco, al principio con Tom Cruise, ¿no? Sí. Hombre, es algo que resulta un poco incoherente respecto de, a ver, pero qué entrenamiento, me has cogido al fontanero y me has metido aquí sin ningún tipo de conocimiento de que esto no es algo rutinario, sino que es una pieza de alta tecnología, muy cara, muy viable. Sí, desde luego es así. Y que le llevan precisamente a atacarle a McClane con esa usurpación de las comunicaciones. Y que al final, bueno, está esa idea de dígame que pase lo que pase, que eso remite también a las otras películas, el tema de la defensa de la familia, de su propia familia, aunque en principio yo creo que no hacía tanta falta, emocionalmente supongo que sí, el hecho de si a mí me pasa algo, pero vais todos convergentes en dirección hacia allí, y por tanto ese lugar al que van va a estar cercado y va a ser difícil que salgan. Salvo que te pase como Puigdemont con la operación Jaula, que está en Barcelona, pero bueno, luego acabó saliendo el pajarito libre. Pues sí, efectivamente. Y luego llegamos ya a la vorágine final, que me recuerda, intentaron copiar no tanto la segunda película, sino la primera, ¿no? Un Mexican Standoff. Al más puro estilo en este caso, Robert Rodríguez. Len Wiseman también lo ha hecho muchas veces, ¿no? Incluso con Desafío Total y un largo etcétera de películas que dirigió. Por ejemplo, Underworld. Sí, Underworld. El tema de la pistola, que al final acabe aquí y disparar a través de uno, eso, por ejemplo, lo recuerdo de un capítulo creo que fue final de temporada, de Riccioli a Niles, en el que Riccioli, que tiene la situación delante de la comisaría con un malo que ya es el último y que ha estado buscando una pieza precisamente en el departamento forense para no tener la inculpación, sale a la calle y tiene esta idea de ponerle la pistola aquí, lo cual parece que es algo en parte recurrente con el mundo policial, en el mundo de las series y de las películas, para hacerlo un poquito más heroico, pero por si acaso le dice: esto no se lo digas a toda esta gente, porque puede que piensen que estás un poco chinado, y sí, diría que sí, pero es eso, que no creo que sea original, pero ese duelo mexicano con 2-2 y luego apareciendo Bruce Willis por ahí, con la idea de el equilibrio de poder, que un poco es lo que le dice el personaje de John Boyd a Nicolas Cage en La Búsqueda, en la primera de La Búsqueda, respecto del personaje de Sean Bean, de hijo, el equilibrio de poder ha cambiado, con lo cual aquí abajo pues tendremos que darle una nueva pista de ver dónde tiene que ir, y le dice que vaya a donde el farol, si venían por mar o por tierra, y se lo quitan y ahí acaban descubriendo el tesoro. Pues aquí pasa algo parecido, diciéndole el personaje de Gabriel, de aquí me tienes que dar el desciframiento de lo que has metido,
pero me vas a matar de todas maneras. Ya, bueno, pero te puedo ir matando paso a paso. Te disparo aquí en la rodilla y luego la puedo matar a ella y luego puedo hacer lo que se me ocurra. Mitropelía, sí, mitropelía. Pero ahí la chica, Lucy, vuelve a actuar como el padre, porque el padre ya ha hecho lo mismo antes, lo de dispararle en el pie a otra persona. Con lo cual ahí quieren remarcarnos de que la hija es como el padre, es completamente. Y lo dice precisamente Farrell. No se lo he oído decir a nadie con pelo, lo que me estás diciendo. Es verdad, pero estoy cayendo ahora que también lo que comentabas del Mexican Standoff de la pistola, se ve otro modo en el final de una película que tuvo tercera parte y con las dos que tuvo quedaron muy bien, como era 48 horas más, en la cual el ya desaparecido Brion James, uno de los replicantes, por cierto, de Blade Runner, Leon Kowalski, se descubre que al final es el topo de la policía, es un ladrón, y coge por el pescuezo y una pistola a la cabeza a Eddie Murphy y le dice a Nick Nolte, Eddie Murphy, bueno, Jack, solo falta hoy que me disparen porque menudo día llevo. Y evidentemente le disparan en el hombro Nick Nolte y mientras va cayendo herido, no muerto, Eddie Murphy, Brion James es acribillado por Nick Nolte al grito de no me gusta nada lo que eres, no hay nada peor que tú, eres un policorrupto. Sí, que es el final también de Skyfall, con M. Judi Dench y el personaje de Javier Bardem, que está Javier Bardem, está Judi Dench y está la pistola. Y ahí, bueno, pues último servicio a la corona y a la reina, se dispara la pistola para que muera el malo, pues se sacrifica M. A Judi Dench, efectivamente, sí. Pero vamos, también, y luego, pues bueno, pues finiquitando todo también, el momento romántico en el cual hay un padre cabreado. Hay una especie como de, bueno, de miradita. Ha preguntado por mí y se lo dicen los dos. Sí, de Lucy Farrell y John McClane, no es que ponga muy buena cara. Y John McClane diciendo, con lo que hemos pasado hoy, ¿quieres que te mate? Sí. Y me hace bastante gracia, la verdad, lo del tema de todo lo relativo a bueno, esa especie de, no hay buddy cop movie, porque no hay, digamos, un policía ayudando a otro, como podía ser Fuga a Medianoche, como podía ser la propia Arma Letal que dijiste. Arma Letal, Running Scare, que no me acuerdo como la traducción, que era Gregory Hines y Billy, el presentador de la gala de los Oscars, generalmente, no me acuerdo del nombre. Billy Crystal. Billy Crystal, gracias. Aquí no, aquí, bueno, es McClane el que lleva todo, pero se empieza a ver que había un declive en la saga que terminó con la... Sí, y la canción de los Clarence Water Revival, que suena dos veces. Y sobre todo que ya no está Let It Snow. Let It Snow incluso estaba en la Jungla Cristal 3. Aquí no. Sí, porque aquí Navidad, el 4 de julio, pues hay Navidad, no. Nieve tal vez en algún lado. En Alaska siempre hay nieve. Ser, no. Sí, podría darse el caso, pero no es lo típico. Y decir que, bueno, que la película a mí, en el instante en el que había en el cine, no salí decepcionado del todo, me entretuvo. Soy una persona que se ha tragado blockbusters, supuesto blockbuster, buenos, malos o peores. Vi otra sobre el 4 de julio que no era Independence Day, como era Volar por los aires, con Jeff Bridges y su padre, frente a un Tommy Lee Jones, de las pocas veces que he visto de villano. Bueno, pues me pareció entretenida, sobre todo por la cantidad de errores que metía con respecto de Lira, y la vi con 12 años, pero son esas películas que luego pueden envejecer relativamente bien, pero si los tiras, se rompe. Y fue lo que pasó con el final de la saga de la Jungla Cristal. Y es una pena, ¿eh? Sí, aquí la pregunta que cabría hacerse es si la historia está desarrollada de manera razonable, la evolución de los personajes, individualmente los dos principales, que parecen ser Farrell y McClane, porque son los que vehiculizan toda la trama, los accesorios, por llamarlo de alguna manera, de reparto, aunque antes eran secundarios, en la gala de los Oscars se llamaban así, personajes principales o secundarios, ahora se ha hecho políticamente correcto, de reparto, si tienen un recorrido, si alguno
cambia con la película, si han aprendido algo, si han cambiado sus sensaciones, el impacto emocional que ha, por ejemplo, el impacto emocional de la muerte de la chinita, si ha tenido un giro en la personalidad de Gabriel. ¿Cómo ves todo esto de la trama, de los personajes, evolución? Porque contribuye a esa valoración de... Aquí por lo que creo que, siendo un guión basado en un artículo y luego un guión original, no tiene el peso de las tres anteriores. La de Jungle Cristal 3 también tenía vínculo con una novela de un escritor estadounidense, que no recuerdo el nombre, pero sí lo que era la primera, la de Nada dura para siempre, es decir, la Jungle Cristal 1, con el cambio de que no era de que el presidente Nakatomi no estaba haciendo negocios con el Chile de Pinochet, sobre todo por el cobre. No iba a ser tampoco Frank Sinatra, el actor, como hizo la primera del detective. Y la segunda, con la de 57 minutos, la novela, pues están muy bien desarrollados los personajes. Aquí no quiero decir que no estén bien desarrollados. Hay una cuota de egalitarismo, seguro, sí, por el cambio cultural, el concepto cultural. Y ya no tenemos la película de machos alfa de los 80. Intenta hacerse un registro para cada uno de ellos, por así decirlo. Poco desarrollados, muy desdibujados. Salva la película la imagen de siempre de McClane. Un McClane que se ve clarísimamente que es un pez fuera del agua, porque se ve claramente que es de otra época, en una que todavía no está configurada, pero que se va viendo que algo está cambiando y que se está haciendo una sociedad nueva, distinta, de la que pueden hacer parte tanto Farrell como el mago, como su propia hija, y que él cada vez está más desconectado de esa realidad. No está desconectado, sino que queda como un carca. Sí, dice precisamente que es como un dinosaurio, pero ahí está el chiste de todavía estoy vivo. Y por ejemplo no dijo lo de no estoy extinto todavía, como podría haber sido en Jurassic Park, ¿no? Es lo que dijo Phil Tippett, el creador de las primeras animatrónicas y de stop motion, cuando le llegó Steven Spielberg y George Lucas, le dijeron, no, oye, que ahora se hace todo por ordenador. Me he extinguido como mis dinosaurios. Pues aquí es muy parecido. Bueno, lo que distingue Jurassic Park, la 1, de todas las demás, es el uso también un poquito de animatrónicos, como ese T-Rex que fue real. Claro. Pero no era más que lo de los animatrónicos que se utilizó, era el tema de los velociraptores que iban a ser por stop motion. Y ya se evolucionó hacia el paso superior entre ese impasse que hay entre la primera película configurada digitalmente, que no es ni tampoco esa, que dicen que es Terminator 1, no, realmente fue Abyss. También pudo ser antes el secreto de la pirámide, pero la que lo utiliza masivamente es Terminator 1, hace el transbordo de por medio con Jurassic Park, pero sobre todo la que más utiliza tecnología digital en aquellos instantes es una gran desconocida, como es el Cuervo, ¿no? ¿Para qué? Pues para poner el rostro sobre un doble del fallecido trágicamente Brandon Lee. Sí, ahora han intentado traer de vuelta al Cuervo, pero estas cosas tienen difícil encaje, porque lo mismo que comenté en el vídeo de Amanecer Rojo, que John Milius era un poquito fascista, por qué no decirlo, pero él tenía una ideología y era muy coherente, y la película la hacía en función de esas ideas, de esa época, estaba anclado precisamente en los años 80, era muy propia de esa época. ¿Qué le pasó a la de 2012? Que quería hacer un homenaje a la película del 84, pero cambiando la mentalidad y no sabiendo si jugaba a aquello o a lo nuevo, y aquí tenemos un problema, que fue que tuvieron que cambiar todo. Básicamente, y es un problema precisamente el asunto del Cuervo, porque no sabes si estás jugando con las reglas antiguas, con las nuevas, y por tanto es un tejemaneje que no gusta ni a los que eran nostálgicos, ni gusta a los de la actualidad, y por tanto ahí haces un pastiche las más de las veces. Por eso Hollywood tendría que hacérselo mirar y entender que más que franquicias, y recientemente tuvo un conversatorio sobre Regreso a Futuro 2, que se chotea con aquel Tiburón 19, franquicias que se alargan la leche, incluso Tiburón 19 hecha por el hijo de Steven Spielberg, que ya Steven Spielberg habría dicho, o sea, no hago nada más de esto, y entonces ahí teníamos esa dificultad de este Hollywood de hacer películas nuevas, porque historias nuevas hay, pero
pareciera que no quieren desengancharse. Y resulta curioso porque esta generación actual de cineastas, las que generaron todas estas películas, que hemos citado algunas, la época de 60-70 con los nuevos directores, precisamente lo hicieron porque les dieron una oportunidad de hacer algo distinto de lo que estaba haciéndose. Y por desgracia no se permite hacerlo y... Si no se permite innovar, se quiere ir sobre seguro. Y en principio, hacer Jungla de Cristal 4 era jugar sobre seguro, sobre el éxito que había supuesto Jungla 3, ir jugando con una situación más o menos parecida, con unos arquetipos más o menos parecidos. Gabriel ciertamente no es interpretado, aunque igual luego ha cogido tablas. Timothy Olyphant le vemos, por ejemplo, en El Mandaloriano, que hace un papel digno. O en Justified, que hace un papel muy bueno. Y entonces no le llegaba a la suela de un Jeremy Irons, que era el malo de la tercera. Y muchos o Alan Rickman incluso. Hombre, eso está... Eran muchísimas cosas, pero era complejo y creo que la película no ha envejecido bien como otras, pero se deja ver, ni más ni menos. Sí, es entretenida y tiene esa problemática que es estirar el chicle y la idea de ir acompasando con una posible precuela que siempre estuvo ahí, el tema de hacer nuevas películas. Esto, un segundo. Pues tenía que pasar. No. No te oigo. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Pues tenía que pasar. No pasa nada, grabamos la última parte, listo, se monta y sin problema. No, sí, ha continuado grabando. Lo que ha pasado es que porque el OBS no va con el tema de internet, pero ha habido un desconectamiento del tema de internet momentáneo. Y claro, supongo que era el colofón apropiado, el caos total de la Jungla 4. Ha querido hacerse presente después de tanto haber mencionado. Ha dicho, bueno, pues aquí que pete un poquito de internet durante un momentito y así damos el colofón bien rico. No sé si estabas diciendo algo cuando... No, para ir cerrando, perdón, que ya sabes que luego tengo que ir a Paco. Pues no, indicar que ha sido muy agradable hablar de una película que no ha sido desconocida, ni mucho menos, pero que, como bien indicaste, Juan Carlos, se intentó hacer una especie de gallina de huevos de oro, estirar, hasta que la pobre gallina ha reventado, ¿no? Lo que está pasando con muchas franquicias ahora, sabemos que de aquí a 2 años, después de que esté el MCU, Marvel Cinematic Universe, de capa caída, se quiere pues hacer otro reboot más de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Yo considero que es un error, por mucho que esté Pedro Pascal y similar ahí. Entonces, tanto estirar, sí, el dinero, sobre todo de producciones fílmicas y merchandising grande,
No es el caso de lo que fue la Jungla de Cristal, aunque había figuritas, etcétera, y camisetas, pero hay un límite. Y el límite, por ejemplo, en este caso lo puso primero fundamental en el año 2015 y 16, cuando se veían los primeros atisbos por lo que se comentaba de la enfermedad de Bruce Willis. Y segundo, que el propio, digamos, público está cansado de un refrito y refrito de lo mismo, ¿no? Entonces habría que cambiarlo un poco. Sí, ciertamente habría que incorporar de nuevo la cultura de riesgo y ser capaces de afrontar los desafíos de historias nuevas con precisamente el riesgo que comporta no saber si van a ser un éxito o no, pero siempre con la vocación de conectar con el público que tienes en y que no sea poderoso caballero de un dinero, efectivamente. Y bueno, pues ciertamente ha sido agradable hacer este conversatorio, una película que en buena medida es olvidable, pero sí, ¿no? En buena medida volveremos con algún otro tema o película en un futuro. Muy cercano, sí. Están a la vuelta de la esquina las Navidades, con lo cual podemos ir preparando ya algo bien para la toma de posesión de Trump, o ver qué tipo de gabinete puede hacer, o ver alguna película navideña, ¿no? Hombre, el tema navideño hay dos para tanto el 24 como el 31, que son bastante apropiadas, sobre todo el ámbito de la primera, que tiene 40 años este año, como es Gremlins, de Joe Dante. Pues puede ser. Y ya que está la primera, pues la primera y la segunda encajamos ahí en Navidad. Pues perfecto. Muy bien, sin problema. Pues nada, Juan Carlos, ha sido un placer como siempre. Lamento de esta última hora que se cortase de repente, no sé si he sido yo o si ha pasado algo, pero bueno, ha sido Gabriel desde la otra tumba, seguramente. Pero un placer como siempre y quedo a tu disposición. Muchísimas gracias.